¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el comienzo de la humanidad fuera solo la mitad de la historia? Esta pregunta simple tiene el poder de desmantelar siglos de certezas. Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y durante generaciones hemos aceptado esta verdad como el punto de partida absoluto. Pero la mayoría de las personas asumen que el relato bíblico comienza en una página en blanco, un universo vacío esperando ser llenado. Sin embargo, las evidencias textuales de civilizaciones antiguas sugieren algo completamente diferente. En esta exploración, vamos a movernos en 3 pasos cruciales. Primero, descubriremos qué registraron los sumerios sobre los tiempos antes del hombre. Segundo, examinaremos cómo estos relatos desafían nuestro entendimiento de Génesis y la creación. Tercero, preguntaremos qué cambia en nuestra fe cuando consideramos la posibilidad de un mundo anterior. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comenzará a revelarse. Los textos sumerios no son simples mitologías inventadas por mentes primitivas. Son registros meticulosos grabados en tablillas de arcilla que han sobrevivido miles de años. Estos documentos hablan de épocas que se extienden mucho más allá de lo que la cronología bíblica tradicional permite. Las escrituras nos hablan de un mundo creado en 6 días. Pero, ¿qué sucedió antes de esos días? Job 38:4-7 plantea una pregunta inquietante cuando Dios le pregunta a Job dónde estaba él cuando se colocaban los cimientos de la tierra, y menciona que los hijos de Dios gritaban de alegría. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que ya existían durante la creación? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón del misterio sumerio. La civilización sumeria surgió en Mesopotamia alrededor del 4500 a.C., y sus registros escritos son algunos de los más antiguos conocidos por la humanidad. Pero lo que hace únicos estos textos no es su antigüedad, sino su contenido. Hablan de reyes que gobernaron durante decenas de miles de años, de seres celestiales que descendieron del cielo y de una creación que involucró conflicto y guerra en lugar de la tranquila declaración divina que conocemos. Estos relatos fueron tratados por los sumerios como historia real, no como fantasía religiosa. Considera la Lista Real Sumeria, un documento que enumera a todos los reyes que gobernaron la región antes y después del Gran Diluvio. Este texto extraordinario comienza con una declaración sorprendente. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridug. La realeza no surgió de la tierra ni fue inventada por los humanos. Descendió. Esta palabra implica origen celestial, transferencia de autoridad desde una dimensión superior. Y los reinados registrados no son de décadas ni siglos, sino de milenios. El primer rey, Alulim, gobernó durante 28.800 años. Su sucesor, Al-Aljar, reinó durante 36.000 años. Estos no son números simbólicos diseñados para impresionar. Son cálculos precisos, registrados con la misma seriedad que cualquier documento histórico. ¿Cómo reconciliamos esto con la Biblia? La genealogía de Génesis 5
registra patriarcas que vivieron siglos. Matusalén alcanzó 969 años, Noé 950 años. La escritura misma confirma que la longevidad humana era radicalmente diferente antes del diluvio. Pero incluso estos números palidecen en comparación con los registros sumerios. Estamos hablando de la misma realidad vista desde perspectivas diferentes, o de dos líneas temporales completamente separadas. Esta pregunta nos lleva a un territorio incómodo, pero necesario. Lo que los sumerios registraron no contradice necesariamente la Biblia. Más bien, llena espacios en blanco que las Escrituras dejaron intencionalmente abiertos. Génesis 1:1 declara, en el principio, pero no define cuánto tiempo abarca ese principio. Génesis 1:2 describe la tierra como sin forma y vacía, usando las palabras hebreas tohu y bohu. Estos términos no describen algo recién creado, sino algo que se ha vuelto caótico, desordenado, arruinado. Isaías 45:18 nos dice que Dios no creó la tierra tohu, sin forma. Entonces, ¿qué sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Qué eventos transformaron una creación perfecta en un caos que necesitaba ser reformado? Los teólogos llaman a esta posibilidad la teoría del intervalo o gap theory. Sugiere que hubo una creación anterior, un mundo que existió, floreció y cayó antes de que Adán respirara su primer aliento. Este mundo anterior podría haber sido habitado por los seres que los sumerios llamaron Anunnaki, los que Génesis menciona vagamente como los hijos de Dios. Podría haber sido el escenario de la rebelión de Lucifer, descrita en Isaías 14 y Ezequiel 28, y su destrucción podría ser el juicio que dejó la tierra en el estado caótico que describe Génesis 1:2. Si esto es cierto, entonces la historia humana no comienza en el capítulo 1, comienza en el capítulo 2 de una saga cósmica mucho más grande. Y los sumerios, de alguna manera, preservaron la memoria del capítulo 1. Pero ¿por qué esta información no está claramente articulada en la Biblia? ¿Por qué Dios permitiría que esta parte de la historia quedara envuelta en misterio y dispersada entre textos antiguos de civilizaciones paganas? La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginamos. Tal vez no estábamos listos para conocer la historia completa. Tal vez la verdad completa alteraría fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y por qué existimos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque lo que viene después no es solo información histórica, es una revelación que desafía cada suposición que has tenido sobre el tiempo, el espacio y tu lugar en el plan eterno de Dios. Capítulo 2. Reyes. Antes del tiempo. La lista real. Sumeria no es un documento ordinario. Es un desafío directo a nuestra comprensión del tiempo mismo. Cuando los arqueólogos descubrieron estas tablillas, enfrentaron un dilema. ¿Cómo clasificar un texto que afirma registrar historia real, pero contiene números que desafían toda lógica convencional? La respuesta académica estándar fue simple: llamarlo mito. Pero esta respuesta evade la pregunta más importante. ¿Por qué una civilización sofisticada,
capaz de matemáticas avanzadas, astronomía precisa y administración compleja, registraría ficción como historia. Los sumerios no eran primitivos. Inventaron la escritura cuneiforme, desarrollaron sistemas legales complejos, construyeron ciudades avanzadas con sistemas de irrigación. No eran propensos a la fantasía descontrolada. Cuando registraron que Alulim gobernó durante 28.800 años, lo hicieron con la misma precisión con la que documentaban transacciones comerciales y disputas legales. Esto sugiere que o estaban midiendo el tiempo de manera radicalmente diferente a nosotros, o estos reyes no eran completamente humanos. La Biblia nos da una pista importante sobre esta segunda posibilidad. Génesis 6, 1-4 describe un evento perturbador. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaron. El resultado de estas uniones fueron los Nefilim, gigantes que se convirtieron en hombres famosos de la antigüedad. Esta descripción es inquietantemente similar a lo que los sumerios registraron sobre sus reyes antediluvianos. Seres que no eran completamente humanos, que poseían conocimiento y poder más allá de la capacidad humana normal y que gobernaron durante periodos de tiempo imposibles para la biología humana estándar. El libro de Enoc, un texto considerado escritura por la Iglesia etíope y citado en Judas 1:14-15, expande dramáticamente esta narrativa. Describe cómo 200 ángeles caídos, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y tomaron juramentos vinculantes para llevar a cabo su plan de aparearse con mujeres humanas. Estos seres enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: metalurgia, cosmetología, astrología, magia y guerra. La civilización avanzó rápidamente bajo su tutela, pero a un costo espiritual catastrófico. ¿Podrían estos vigilantes ser los mismos seres que los sumerios llamaron Anunnaki? Los paralelismos son notables. Ambos grupos descendieron del cielo. Ambos interactuaron íntimamente con la humanidad. Ambos impartieron conocimiento avanzado. Y ambos estaban presentes durante la época antediluviana, el período antes del gran diluvio, que aparece tanto en el registro bíblico como en prácticamente todas las tradiciones antiguas del mundo. Suscríbete a este canal para descubrir más verdades bíblicas que han sido ocultadas durante siglos. La historia que estás a punto de escuchar cambiará tu comprensión de las Escrituras para siempre. Los nombres de estos reyes antediluvianos sumerios son significativos. Alulim significa el hombre de siervo, o posiblemente el primero. Al-Aljar podría traducirse como el que hace prosperar. En Menluana significa el Señor cuya corona es elevada. Estos no son nombres comunes. Son títulos que describen funciones, roles cósmicos. Igual que los nombres de los ángeles en la tradición bíblica terminan en El, Miguel, Gabriel, Rafael, indicando su naturaleza divina, estos nombres sumerios señalan seres con autoridad sobrenatural. El texto sumerio llamado Atrahasis, que significa extremadamente sabio, cuenta la historia de la creación de la humanidad desde una perspectiva radicalmente diferente. En este relato,
los dioses menores, los Igigi, se rebelan contra los dioses mayores, los Anunnaki, porque están cansados del trabajo duro de mantener la tierra. La solución es crear una raza de trabajadores, los humanos. Enki, el dios de la sabiduría, mezcla la arcilla con la sangre de un dios sacrificado para crear a la humanidad. Este relato suena perturbadoramente similar a Génesis 2:7, donde Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Pero aquí está la diferencia crucial. En el relato sumerio, la humanidad es creada para servir a los dioses. En el relato bíblico, la humanidad es creada para comunión con Dios. Los sumerios ven al hombre como una herramienta. La Biblia ve al hombre como la imagen de Dios, la corona de la creación. Esta diferencia no es menor. Revela dos cosmovisiones completamente opuestas sobre el propósito y el valor humano. Sin embargo, ambos relatos coinciden en un punto fundamental. Hubo una época antes de la humanidad cuando otros seres gobernaban la tierra. Y esta época terminó en catástrofe. El diluvio no fue simplemente un evento meteorológico, fue un juicio cósmico, un reseteo de la realidad, una limpieza que eliminó un experimento fallido y permitió un nuevo comienzo. Pero antes de que lleguemos al diluvio, necesitamos entender qué estaba sucediendo en los cielos que requirió una intervención tan drástica. Los textos cuneiformes hablan de guerras entre los dioses, no metáforas poéticas, sino conflictos reales con estrategias, batallas y consecuencias. Inanna, la diosa del amor y la guerra, pelea con su hermana Ereshkigal, reina del inframundo. Enlil, dios del viento y la tormenta, rivaliza con Enki, dios de las aguas y la sabiduría. Marduk asciende al poder supremo al derrotar a Tiamat, la diosa del caos primordial. Estas historias no son entretenimiento, son registros de una realidad fracturada, de un orden cósmico en conflicto. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está confirmando lo que los antiguos ya sabían. Hay una guerra invisible que se libra en dimensiones más allá de nuestra percepción inmediata. Y esta guerra no comenzó con la humanidad. Comenzó mucho antes, en una época cuando los cielos mismos estaban divididos. Y esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. Si estos seres existieron, si gobernaron, si interactuaron con nuestro mundo, ¿dónde están ahora? ¿Fueron completamente destruidos en el diluvio o simplemente se retiraron, esperando el momento adecuado para regresar? Apocalipsis 12, 7-9 describe una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles, y el dragón es arrojado a la tierra. El tiempo verbal sugiere un evento futuro, pero también puede interpretarse como un evento cíclico, algo que ha sucedido antes y sucederá nuevamente. Lo que los sumerios registraron no es solo historia antigua, es profecía reversa, memoria del futuro, el patrón de lo que vendrá, porque la Biblia es clara,
lo que ha sido, será nuevamente. Capítulo 3. El Enuma Elish y la guerra celestial. Si Génesis es el libro de la creación ordenada, el Enuma Elish es el libro de la creación violenta. Este poema épico babilónico, compuesto alrededor del 1200 a.C., pero basado en tradiciones sumerias mucho más antiguas, cuenta la historia de cómo el universo nació de un conflicto. No hay una declaración tranquila de «sea la luz». Hay guerra, traición, muerte y el surgimiento de un nuevo orden del cuerpo destrozado del antiguo. El Enuma Elish comienza con dos entidades primordiales: Apsu, el abismo de agua dulce, y Tiamat, el abismo de agua salada. De su unión nacen generaciones de dioses, pero estos dioses jóvenes son ruidosos y perturbadores. Apsu decide destruirlos para restaurar el silencio. Sin embargo, Enki descubre el plan y mata a Apsu primero. Enfurecida, Tiamat crea un ejército de monstruos para vengar a su consorte. Lidera este ejército personalmente, transformándose en una representación del caos primordial. Los dioses jóvenes están aterrorizados. Ninguno se atreve a enfrentar a Tiamat hasta que surge Marduk, hijo de Enki. Marduk acepta pelear, pero pone una condición: si gana, debe convertirse en el rey supremo de todos los dioses. Acuerdan, la batalla es feroz, pero Marduk prevalece. Mata a Tiamat, divide su cuerpo en dos, y de sus restos crea el cielo y la tierra. De la sangre de Kingu, el comandante del ejército de Tiamat, crea a la humanidad para servir a los dioses. Este relato es perturbador por muchas razones. Primero, presenta la creación como resultado de violencia, no de amor. Segundo, describe a los dioses como seres falibles, egoístas, capaces de miedo y traición. Tercero, reduce a la humanidad a esclavos, creados no para gloria, sino para servidumbre. Es el opuesto exacto del relato de Génesis. Y sin embargo, hay paralelos que no pueden ignorarse. Génesis 1:2 describe la tierra como cubierta por las aguas del Tehom, la palabra hebrea para el abismo. Esta es la misma palabra conceptual que Tiamat. Ambos representan el caos acuático primordial que debe ser ordenado. En Génesis, Dios separa las aguas superiores de las inferiores, creando una expansión. En el Enuma Elish, Marduk divide el cuerpo de Tiamat para crear el cielo y la tierra. El acto es paralelo. Pero la naturaleza del acto es radicalmente diferente. Dios habla y el orden emerge. Marduk lucha y el orden es forzado. Job 26:12-13 ofrece una pista intrigante. Con su poder calmó el mar y con su entendimiento hirió a Rahab. Por su espíritu adornó los cielos. Su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Aquí, las escrituras hebreas parecen reconocer un elemento de conflicto en la creación. Rahab no es la prostituta de Jericó, sino un monstruo marino del caos, similar a Tiamat. Isaías 51:9 hace referencia similar. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días antiguos, en las generaciones de la eternidad.
¿no eres tú el que cortó a Rahab y traspasó al dragón? Estas referencias sugieren que la tradición hebrea conservaba memorias de una creación que involucró la subyugación del caos, personificado como una entidad hostil. Pero hay una diferencia teológica crucial. En el relato bíblico, Dios no está en conflicto con un igual. No hay dualismo. Rahab, Leviatán, el dragón marino, todos son creaciones de Dios que Él controla completamente. Salmo 104, 26 dice casualmente: allí están los barcos, allí está ese Leviatán que hiciste para jugar en él. Dios creó incluso a los monstruos del caos para su propósito. Dale like a este video si estos descubrimientos están abriendo tus ojos a dimensiones ocultas de las Escrituras. Entonces, ¿cómo entendemos el Enuma Elish? ¿Es simplemente mitología pagana corrupta? ¿O preserva fragmentos distorsionados de una verdad más profunda? La respuesta puede ser ambas. Después de la dispersión en la Torre de Babel, registrada en Génesis 11, la humanidad se dividió en diferentes grupos lingüísticos y culturales. Cada grupo llevó consigo memorias de eventos antiguos: la creación, la caída, el diluvio. Pero sin revelación divina directa, estas memorias se distorsionaron, se mezclaron con especulación humana y eventualmente se convirtieron en las mitologías que conocemos hoy. Pablo confirma este proceso en Romanos 1:21 a 23. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, y de cuadrúpedos y de reptiles. Las naciones comenzaron con conocimiento del Dios verdadero, pero lo corrompieron progresivamente, transformando al Creador en panteones de dioses creados, cada uno representando diferentes aspectos de la naturaleza o la psique humana. El Enuma Elish, entonces, es una memoria corrupta de eventos reales. Preserva la verdad de que hubo un conflicto cósmico, que el caos fue ordenado, que la humanidad fue creada con un propósito, pero distorsiona los detalles. Multiplica al único Dios verdadero en muchos dioses falsos y degrada el propósito humano de imagen divina a herramienta utilitaria. Apocalipsis 12:3-4 describe una visión. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este dragón es identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La conexión con los dragones del caos de la mitología antigua no es accidental. El dragón representa la fuerza del caos, la rebelión contra el orden divino, el deseo de destronar al Creador. La guerra descrita en Apocalipsis 12 no es solo futura, es la continuación de una guerra
que comenzó antes de la fundación del mundo. Isaías 14, 12 a 14, registra las palabras del querubín caído. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta rebelión fracturó el orden cósmico y creó una realidad dividida. Los sumerios y babilonios recordaban esta división, pero sin la revelación bíblica, la interpretaron como una guerra entre iguales, un panteón dividido en facciones rivales. No entendían que era una rebelión, no una guerra civil, un creador traicionado por su creación, no dioses compitiendo por supremacía. Y aquí es donde la historia se vuelve intensamente personal, porque si la creación nació del conflicto entre orden y caos, entre fidelidad y rebelión, entonces cada humano vive en el campo de batalla de esa guerra. No somos observadores neutrales, somos territorio disputado, el premio por el cual el cielo y el infierno compiten. Y lo que elijamos creer sobre nuestro origen determina de qué lado de esa guerra luchamos. Capítulo 4. Los Anunnaki, arquitectos de una realidad rota. El término Anunnaki aparece frecuentemente en textos sumerios y acadios, refiriéndose a un grupo de deidades asociadas con la tierra, el inframundo y el juicio. La palabra puede traducirse como aquellos de sangre real o aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Esta segunda traducción es particularmente significativa porque vincula directamente a los Anunnaki con seres celestiales que descendieron físicamente a nuestro mundo. En la cosmología sumeria, los Anunnaki eran 50 dioses principales que decidieron el destino de la humanidad. Eran administradores, jueces, ingenieros de la realidad física. No eran adorados con la misma devoción que los grandes dioses como An, el cielo, Enlil, el viento, o Enki, el agua, pero eran considerados más inmediatamente relevantes para los asuntos humanos. Supervisaban ciudades, otorgaban leyes, establecían reyes y, según algunos textos, participaron directamente en la creación de la humanidad. La comparación con los hijos de Dios de Génesis 6 es inevitable. Estos Bene Elohim vieron la belleza de las mujeres humanas y tomaron esposas, produciendo descendencia híbrida conocida como Nefilim. El término hijos de Dios aparece en Job 1:6 y 2, uno claramente refiriéndose a seres angelicales que se presentan ante Dios. Si estos mismos seres cruzaron el límite entre lo celestial y lo terrenal, violando el orden creacional, las consecuencias habrían sido catastróficas. El libro de Enoch proporciona detalles gráficos sobre este evento. Los vigilantes no solo se aparearon con humanos, sino que enseñaron conocimientos que no debían ser revelados. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos y escudos, introduciendo la guerra organizada. Shemiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas.
Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Sariel enseñó el curso de la luna. Este conocimiento aceleró artificialmente el desarrollo humano. Las civilizaciones antiguas exhibieron sofisticación que parece imposible para su época. Los sumerios conocían la precesión de los equinoccios, un ciclo astronómico de 25.920 años. Construyeron sistemas matemáticos basados en 60 que todavía usamos hoy para medir tiempo. Desarrollaron arquitectura monumental que desafía la explicación. ¿De dónde vino este conocimiento repentino? Comparte este video con alguien que necesita conocer estas verdades ocultas en los textos antiguos. La teoría de los antiguos astronautas, popularizada en tiempos modernos, sugiere que los Anunnaki eran extraterrestres físicos de otro planeta. Pero esta interpretación materializa innecesariamente lo que las escrituras presentan como espiritual. Los seres angelicales no son extraterrestres, son seres de una dimensión diferente, creados por Dios antes de la humanidad. Hebreos 1:14 los describe como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sin embargo, las Escrituras también confirman que los ángeles pueden materializarse físicamente. Los 2 ángeles que visitaron Lot en Sodoma tenían cuerpos lo suficientemente físicos como para comer, ser agarrados y ser amenazados con violencia sexual por la multitud depravada. Génesis 19. El ángel que luchó con Jacob dejó a Jacob cojeando. Génesis 32, 24 a 25. Los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús eran visibles y audibles para los pastores. Lucas 2:9 a 14. Si los ángeles pueden materializarse temporalmente, entonces los ángeles caídos, ya no restringidos por la obediencia a Dios, podrían haber desarrollado la capacidad de materializarse más permanentemente, incluso de reproducirse con humanos. Esta abominación no era simplemente inmoralidad sexual, era corrupción genética, contaminación del linaje humano, un intento de hacer que la promesa de Génesis 3:15 fuera imposible. Esa promesa declaraba que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Si no quedaba ninguna simiente pura, el Mesías no podría venir. Este es el contexto del diluvio. Génesis 6, 5 a 7 registra: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El diluvio no fue una reacción exagerada a la inmoralidad humana común. Fue una respuesta quirúrgica a la corrupción genética y espiritual que amenazaba la viabilidad del plan redentor de Dios. Noé es descrito significativamente en Génesis 6:9 como perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea tamim se usa en otros lugares para describir animales sacrificiales que deben estar sin defecto. Aplicada a Noé, sugiere que su línea genética permanecía intacta, no contaminada por la mezcla Nefilim.
Por eso fue elegido para preservar a la humanidad. Pero el diluvio no eliminó completamente a los Nefilim. Números 13:33 registra que los espías israelitas vieron gigantes en Canaán y se identificaron como Nefilim. Deuteronomio 2 y 3 mencionan varias tribus de gigantes: los Refaitas, los Semitas, los Anaseos, Og, rey de Basán, cuya cama medía 13 pies de largo. Goliat de Gat medía más de 9 pies. Estos no eran humanos normales. ¿Cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio? Hay dos posibilidades. Primera, los ángeles caídos repitieron su transgresión después del diluvio, creando una nueva generación de híbridos. Segunda, la contaminación genética fue llevada inadvertidamente a través de una de las esposas de los hijos de Noé. Primera de Pedro 3:19-22. Pedro 2:4-5 sugieren que los ángeles que pecaron fueron inmediatamente encarcelados después del diluvio, lo que apoyaría la segunda teoría. Los Anunnaki, entonces, no eran dioses benevolentes que mejoraron la humanidad. Eran arquitectos de una realidad rota, seres rebeldes que violaron el orden creacional y precipitaron el juicio global. Los sumerios los recordaban con reverencia porque no entendían su verdadera naturaleza. Sin la revelación bíblica, interpretaron a estos seres poderosos como benefactores divinos en lugar de transgresores cósmicos. Y la pregunta que debe atentar en tu mente es esta: si estos seres existieron una vez, ¿están todavía activos hoy, operando detrás de escenas, preparando el escenario para su revelación final en los últimos días? Porque Jesús mismo dijo en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Capítulo 5. El Kigalú, civilización olvidada. Más allá de los Anunnaki, los textos mesopotámicos hablan de otra categoría de seres: los habitantes del Kigalú, el inframundo o mundo inferior. Este término no se refiere simplemente al reino de los muertos, aunque incluye ese concepto. Se refiere a una dimensión paralela, un nivel de realidad oculto de la percepción humana normal, pero conectado a nuestro mundo a través de portales específicos. La palabra Kigalú combina Ki, tierra, con Gal, grande, sugiriendo una gran tierra debajo o dentro de la tierra visible. En la cosmología sumeria, este era el dominio de Ereshkigal, la reina del inframundo, y su esposo Nergal, dios de la guerra y la plaga. Era un lugar de sombras, pero no de tormento eterno como el infierno cristiano. Era simplemente otra dimensión de existencia, accesible a través de cuevas, fisuras y construcciones especiales. Las escrituras hebreas tienen un concepto paralelo: el Seol. Este término aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, generalmente traducido como la tumba, el infierno, o simplemente transliterado como Seol. No es el Gehenna del Nuevo Testamento, el lago de fuego de juicio final. Es el lugar temporal de los muertos, dividido según Lucas 16:19-31 en dos secciones, un lugar de tormento y un lugar de consuelo llamado el seno de Abraham.
Isaías 14, 9 a 11 describe el Seol como un lugar consciente. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salgan a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Esta descripción revela el Seol no como una inexistencia, sino como una dimensión poblada por almas conscientes. Los sumerios creían que el Kigalú estaba habitado no solo por los muertos, sino por una civilización antigua que precedió a la humanidad. Estos seres eran los Anunnaki del inframundo, diferentes de los Anunnaki celestiales, especializados en mantener el equilibrio entre mundos. Eran guardianes de portales, observadores de límites, custodios de conocimientos prohibidos. ¿Tiene esto paralelos bíblicos? Judas 1:6 menciona: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4 confirma: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra griega traducida infierno aquí es Tartarus, usada solo esta vez en el Nuevo Testamento, refiriéndose a una prisión especial en las regiones inferiores. Entonces, hay seres angelicales encarcelados en una dimensión subterránea, esperando juicio. Esto se alinea notablemente con el concepto sumerio del Kigalú como hogar de seres poderosos, confinados lejos de la superficie. Apocalipsis 9, 1 a 11 describe una profecía futura donde una estrella caída del cielo recibe la llave del pozo del abismo, y al abrirlo salen langostas demoníacas que atormentan a la humanidad durante 5 meses. Su rey es Apolión, el destructor. Estos seres han estado encarcelados por milenios, pero el texto bíblico es claro: serán liberados temporalmente antes del fin. La civilización del Kigalú, entonces, no es solo historia antigua, es profecía futura. Los sumerios preservaron la memoria de estos seres porque interactuaron con ellos de alguna manera, posiblemente a través de rituales ocultos, invocaciones o acceso a portales físicos que conectaban dimensiones. Comenta debajo qué piensas sobre estas dimensiones ocultas mencionadas en textos antiguos y en la Biblia. Los zigurats mesopotámicos pueden haber sido intentos de crear puntos de contacto con estas dimensiones. No eran simplemente templos, eran tecnologías espirituales, estructuras diseñadas para facilitar comunicación entre lo visible y lo invisible. La Torre de Babel en Génesis 11 era precisamente este tipo de estructura. Su propósito no era alcanzar físicamente el cielo, sino crear un portal espiritual, una puerta de entrada para que los seres celestiales descendieran. Dios confundió los idiomas en Babel, no porque temiera que los humanos construyeran algo demasiado alto. Dios detuvo la construcción porque comprendió la intención oculta: la humanidad unida bajo un solo gobierno, idioma y religión,
abriendo deliberadamente puertas a entidades demoníacas. Esto habría resultado en una repetición de la corrupción antediluviana, pero esta vez a escala global organizada. Los sumerios, entonces, descendían de aquellos que construyeron Babel. Llevaron consigo el conocimiento de cómo contactar estas dimensiones. Sus textos no son fantasías. Son manuales de tecnología espiritual, registros de interacciones reales con seres reales de dimensiones ocultas. Y esto explica la sofisticación repentina de su civilización. No evolucionaron lentamente de cazadores-recolectores. Surgieron completamente formados con escritura, matemáticas, astronomía y arquitectura avanzada porque tenían maestros no humanos. El Kigalú representa todo lo que fue escondido, suprimido, enterrado después del diluvio. Es la memoria de un mundo anterior, una civilización que conoció a los dioses cara a cara y pagó el precio final. Los sumerios trataron de reconstruir esa conexión, de reabrir los portales, de recuperar el conocimiento perdido, y hasta cierto punto tuvieron éxito. Pero lo que recuperaron no era salvación, era esclavitud, porque los seres del Kigalú no son amigos de la humanidad, son nuestros carceleros espirituales, entidades que buscan mantenernos ignorantes de nuestra verdadera identidad como portadores de la imagen de Dios. Y esto nos lleva al misterio más profundo. Si estos seres existen y están activamente tratando de ocultar nuestra verdadera naturaleza, entonces revelar la verdad se convierte en el acto más revolucionario posible. Capítulo 6. Los Me. Códigos sagrados de la creación. En la teología sumeria, los Me, pronunciado Mei, son decretos divinos, principios fundamentales que gobiernan la existencia. No son leyes en el sentido legal humano, son códigos ontológicos, algoritmos de realidad, los parámetros por los cuales el universo funciona. Los textos sumerios enumeran más de 100 me diferentes, incluyendo realeza, sacerdocio, verdad, falsedad, victoria, música, sexualidad, miedo, arte, sabiduría, juicio y la capacidad de destruir ciudades. Estos Mi existían antes de la creación visible. Eran propiedad de los grandes dioses, particularmente de Enki, y podían ser transferidos, robados o perdidos. El mito de Inanna y Enki cuenta cómo la diosa Inanna emborrachó a Enki y le robó numerosos Mi, llevándolos de Eridu, la ciudad de Enki, a Uruk, su propia ciudad. Este mito revela que los Me no eran abstractos, eran de alguna manera objetos físicos o poderes transferibles que conferían autoridad y capacidad. El concepto bíblico más cercano es la sabiduría personificada en Proverbios 8, 22 a 31. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
entonces estaba yo a su lado como arquitecto. Esta sabiduría preexistente participó en la creación, no como una deidad separada, sino como el principio operativo por el cual Dios creó. Juan 1, 1-3 identifica esta sabiduría como el Logos, la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos es el Me Supremo, el principio unificador detrás de todos los principios. Colosenses 1, 16-17 expande esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, y son potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo no solo creó todas las cosas, sino que activamente las sostiene. Él es el Me ontológico, la razón por la cual hay orden en lugar de caos, existencia en lugar de vacío. Los sumerios, sin revelación del Dios verdadero, fragmentaron este principio unificado en cientos de Me diferentes, asignando cada uno a diferentes deidades. Pero su intuición fundamental era correcta. La realidad funciona según principios preexistentes establecidos antes de la creación material. Estos principios no son arbitrarios. Reflejan la naturaleza de Dios mismo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo y su gloria, Mateo 4, 8-9, estaba ofreciendo transferir Me, Satanás, como el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11, poseía temporalmente ciertos Me relacionados con autoridad terrenal. Segunda de Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo. No es un Dios ontológico, sino funcional. Administra ciertos aspectos de este mundo caído, no porque Dios sea débil, sino porque Dios permite temporalmente esta administración rebelde como parte de un plan mayor. Apocalipsis 13 describe una bestia que recibe autoridad del dragón para actuar durante 42 meses. Esta es una transferencia de Me, autoridad delegada de Satanás al Anticristo. Pero esta autoridad tiene límites estrictos, es temporalmente concedida y será violentamente revocada cuando Cristo regrese. Los sumerios entendían que quien controlaba los Mi controlaba la realidad. Por eso los dioses luchaban por ellos. Por eso Inanna los robó. Por eso los reyes humanos afirmaban recibirlos de los dioses. Era un sistema de gobierno cósmico, una jerarquía de autoridad delegada que descendía del cielo a la tierra. Suscríbete ahora para continuar descubriendo cómo la Biblia explica estos antiguos misterios. Pero aquí está la revelación sorprendente. La Biblia declara que los creyentes también recibirán autoridad administrativa sobre la creación. Apocalipsis 2:26-27 promete:
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Primera de Corintios 6, 2-3 revela: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los humanos no fueron creados para ser esclavos de los mí, sino para administrarlos bajo la autoridad de Dios. Adán recibió dominio sobre la creación. Génesis 1:28, que es esencialmente un conjunto de me. Cuando cayó, transfirió inadvertidamente ese dominio a Satanás, quien lo ha ejercido ilegítimamente desde entonces. Pero Cristo, como el segundo Adán, Primera de Corintios 15:45, recuperó ese dominio a través de su muerte y resurrección. Y ahora, ese dominio recuperado está siendo gradualmente transferido de regreso a la humanidad redimida. Los sumerios vieron el pasado, una época cuando seres poderosos controlaban los mí. La Biblia revela el futuro, una época cuando la humanidad redimida, unida con Cristo, administrará la creación restaurada con justicia y sabiduría, no como dioses independientes, sino como hijos e hijas del único Dios verdadero, reflejando su carácter en el gobierno del cosmos renovado. Esto significa que las historias sumerias sobre transferencias de mí, robos de autoridad y conflictos por control no son fantasías irrelevantes. Son memorias distorsionadas de una guerra real por la administración del cosmos, una guerra que todavía continúa y en la cual cada creyente tiene un papel vital que jugar. Capítulo 7. El diluvio, borrado de memoria. El diluvio es el evento divisor de aguas, literalmente, en la historia humana. Cada cultura antigua preserva una memoria de este cataclismo. Los sumerios con Ziusudra, los babilonios con Utnapishtim, los griegos con Deucalión, los hindúes con Manu, los chinos con Gunyu, las tribus nativas americanas con variaciones regionales. Este fenómeno universal de narrativas de diluvios no puede ser coincidencia. Apunta a un evento histórico real que fue tan devastador que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad dispersa. La versión más detallada fuera de la Biblia es la epopeya de Gilgamesh, donde el héroe Gilgamesh busca la inmortalidad y encuentra a Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio. Utnapishtim relata cómo el dios Ea, el Enki sumerio, le advirtió secretamente sobre el plan de los dioses de destruir la humanidad con un diluvio. Le instruyó construir un barco, sellarlo con brea y llevar a bordo su familia y animales. El diluvio duró 6 días y 7 noches. Cuando terminó, el barco descansó en el monte Nisir. Utnapishtim envió aves para encontrar tierra seca. Los paralelos con Génesis 6-8 son innegables, pero las diferencias revelan la superioridad teológica del relato bíblico. En Gilgamesh, los dioses deciden destruir la humanidad porque son ruidosos y molestos. En Génesis, Dios actúa en respuesta a la corrupción moral y genética. En Gilgamesh,
Los dioses están aterrorizados por el diluvio que ellos mismos desataron, acurrucándose como perros. En Génesis, Dios mantiene control soberano sobre cada aspecto del juicio. En Gilgamesh, Utnapishtim ofrece sacrificio después del diluvio, y los dioses hambrientos se congregaron como moscas sobre el aroma. En Génesis, Dios acepta el sacrificio de Noé y hace un pacto incondicional de nunca destruir la tierra con agua nuevamente. El relato bíblico es teológicamente coherente, moralmente claro y presenta un Dios justo, poderoso y fiel. Los relatos mesopotámicos son teológicamente caóticos, moralmente ambiguos y presentan dioses caprichosos, temerosos e inconsistentes. Esto indica que el relato bíblico es el original preservado con precisión divina, mientras que las versiones mesopotámicas son corrupciones posteriores de la memoria original. Pero más allá de los detalles narrativos, necesitamos entender el propósito teológico del diluvio. No fue simplemente un juicio sobre la maldad humana, fue una limpieza quirúrgica de corrupción genética y espiritual. Primera de Pedro 3:20 describe específicamente que 8 personas fueron salvas a través del agua. 8 es el número bíblico de nuevo comienzo, resurrección, nueva creación. Noé y su familia representaban un reseteo completo de la humanidad. Segunda de Pedro 2:5 llama a Noé pregonero de justicia. Durante los 120 años que tomó construir el arca, Génesis 6:3, Noé advirtió a sus contemporáneos del juicio venidero. Hebreos 11:7 confirma: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El diluvio no llegó sin advertencia. Llegó después de un siglo de paciencia divina. Mateo 24:37 a 39 usa el diluvio como tipo de los últimos días. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comparte esta revelación con alguien que necesita prepararse para lo que viene. La comparación es escalofriante. La generación de Noé fue advertida, pero se negó a creer. Continuaron sus rutinas normales hasta que fue demasiado tarde. Jesús profetiza que la generación final será idéntica. Advertida, pero escéptica. Informada, pero despreocupada. Conociendo, pero no creyendo. Y entonces, repentinamente, el juicio caerá. Pero el diluvio hizo algo más que destruir. Borró evidencia. Enterró civilizaciones enteras bajo capas de sedimento. Redistribuyó geología masivamente. Fosilizó animales instantáneamente. Cambió la topografía del planeta. Los geólogos seculares atribuyen estas características a procesos uniformes durante millones de años, pero la evidencia física
grita catástrofe repentina, capas sedimentarias que cruzan continentes, fósiles marinos en las cimas de montañas, animales fosilizados en medio de acciones cotidianas, preservados instantáneamente. El diluvio suprimió la memoria física de la civilización antediluviana. Los zigurats, las ciudades, las tecnologías, todo fue destruido. Solo quedaron memorias orales, transmitidas a través de los hijos de Noé. Cam, cuyo hijo Canaán fue maldecido, Génesis 9:25, parece haber preservado memorias contaminadas. Sus descendientes, los cananeos, practicaron las abominaciones más viles: sacrificio de niños, prostitución de templos, invocación de demonios. Estos no eran inventos nuevos, eran resurrecciones de prácticas antediluvianas. Los sumerios, probablemente descendientes de Cam a través de Cus, Génesis 10, 6-8, trataron deliberadamente de recuperar el conocimiento antediluviano. Por eso sus ciudades surgieron tan rápidamente después del diluvio. No estaban descubriendo, estaban recordando. No estaban inventando, estaban reconstruyendo. Querían restaurar la conexión con los dioses, reabrir los portales, recuperar los mí. Pero Dios no permitiría una repetición completa. Por eso intervino en Babel, confundiendo los idiomas y dispersando a las naciones. Cada grupo lingüístico llevó fragmentos de la memoria original, pero ningún grupo tenía la imagen completa. Esta dispersión fue misericordiosa. Evitó que la humanidad unida reabriera completamente las puertas que el diluvio había cerrado. Y esto revela la pregunta final: si el diluvio suprimió una civilización que conocía a los dioses, que poseía tecnología espiritual avanzada, que operaba fuera de los límites que Dios estableció, ¿qué les sucedió a esos seres mismos? Los humanos murieron. ¿Pero qué pasa con los inmortales? Capítulo 8. El original perdido de la humanidad. Todo lo que hemos explorado nos lleva a una pregunta fundamental que debe confrontarse. Si la humanidad actual es un nuevo comienzo después del diluvio, y si el mundo antediluviano fue habitado por seres híbridos, gigantes y humanos corrompidos genéticamente, entonces, ¿qué era la humanidad original? ¿Qué representaba Adán antes de que los vigilantes descendieran? Antes de que los Nefilim nacieran, antes de que todo se corrompiera? Génesis 1:26-27 preserva la declaración más significativa de toda la Escritura sobre la identidad humana. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 3 veces el texto enfatiza imagen de Dios. Esta no es una observación casual. Es la definición ontológica de la humanidad. Pero, ¿qué significa exactamente ser imagen de Dios? No puede referirse a forma física, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Debe referirse a capacidades espirituales, morales e intelectuales
que reflejan los atributos divinos: capacidad de razonar, crear, amar, elegir, comunicarse, trascender el tiempo a través de la memoria y la anticipación. Los ángeles no son imagen de Dios, son seres creados con naturaleza espiritual, pero no portan la imagen divina. Los animales no son imagen de Dios, tienen vida biológica, pero no capacidades espirituales trascendentes. Solo los humanos, entre todas las criaturas conocidas, llevan esta distinción, y esto nos hace extraordinariamente valiosos y extraordinariamente amenazados. Satanás odia la imagen de Dios porque odia a Dios. No puede atacar directamente a Dios, quien es invulnerable. Entonces ataca a los portadores de la imagen. Toda la estrategia satánica a lo largo de la historia ha sido corromper, degradar, destruir o esclavizar a los portadores de la imagen de Dios. La tentación en el Edén fue un ataque contra la imagen. La corrupción antediluviana fue un ataque contra la imagen. El intento de genocidio israelita en Éxodo, el decreto de Herodes para matar infantes en Mateo 2, el Holocausto, los abortos masivos modernos, todos son expresiones de esta guerra contra la imagen de Dios. Pero aquí está el misterio profundo que los sumerios intuían sin comprender completamente. Si la humanidad fue corrompida y luego resetada a través de Noé, ¿dónde está el original? ¿Dónde está Adán antes de la caída, la humanidad en su estado perfecto, sin corrupción, sin pecado, sin limitaciones impuestas por la rebelión? La respuesta es asombrosa. El original es Cristo. Colosenses 1:15 declara que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3 afirma que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Primera de Corintios 15, 45 a 49 contrasta. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cristo es el Adán original, no en secuencia cronológica, sino en orden ontológico. Adán fue creado como tipo de Cristo, una sombra proyectada hacia atrás en el tiempo desde la realidad futura. Romanos 5:14 dice explícitamente que Adán era figura del que había de venir. Todo el diseño de la humanidad en el Edén apuntaba proféticamente hacia Cristo, quien cumpliría perfectamente lo que Adán falló en cumplir. Esto significa que si quieres ver cómo era la humanidad original, no mires al Adán caído. Mira a Cristo. Él demostró dominio sobre la naturaleza, calmando tormentas. Demostró autoridad sobre los demonios, expulsándolos con una palabra. Demostró poder sobre la enfermedad, sanando instantáneamente. Demostró soberanía sobre la muerte, resucitando a los muertos y resucitando él mismo. Estas no eran violaciones de la naturaleza humana, eran restauraciones de la humanidad original.
demostraciones de lo que Adán poseía antes de la caída y lo que los redimidos poseerán en la resurrección. Dale Like, si esta revelación sobre Cristo como el Adán original te ha impactado profundamente. Los sumerios buscaban el original en el pasado, en las épocas doradas de los reyes inmortales, pero estaban mirando en la dirección equivocada. El original no está detrás de nosotros en historia corrupta, está delante de nosotros en gloria revelada. Segunda de Corintios 3:18 promete: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El proceso de salvación es el proceso de restauración de la imagen. El pecado desfiguró la imagen, pero no la destruyó completamente. La redención está reparando progresivamente esa desfiguración, y en la resurrección, la restauración será completa. Primera de Juan 3:2 declara: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es lo que los Anunnaki temían. Esto es lo que el diluvio intentó prevenir, aunque fracasó en su intención última, porque no fue iniciado por Dios. Una humanidad completamente restaurada a la imagen de Dios, unida con Cristo, poseyendo autoridad delegada sobre la creación, administrándolos bajo el señorío divino. Este es el plan eterno que Satanás ha estado desesperadamente tratando de frustrar durante milenios. Apocalipsis 21 y 22 describen la restauración final, una nueva tierra donde la humanidad redimida habita con Dios directamente. Ya no hay maldición, ya no hay muerte, ya no hay corrupción. El árbol de la vida, al cual Adán perdió acceso en Génesis 3:24, es restaurado en Apocalipsis 22:2, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. El río de la vida fluye del trono de Dios, igual que en el Edén original, pero hay una diferencia crucial. El Edén original podía ser perdido. La nueva creación no puede serlo, porque estará habitada por una humanidad glorificada que ya pasó por prueba, caída, redención y resurrección. Habremos elegido permanentemente a Dios sobre el pecado. Habremos sido transformados ontológicamente para que el pecado ya no sea una posibilidad. El experimento estará completo, la prueba terminada, y la eternidad confirmará la lealtad establecida en el tiempo. Los textos sumerios preservan memorias fragmentadas de este plan más grande. Hablan de edades doradas perdidas, de reyes inmortales, de conocimiento olvidado, de ciudades celestiales. Pero sin la revelación bíblica, interpretaron estas memorias como pasado en lugar de futuro, como pérdida en lugar de promesa, como nostalgia en lugar de esperanza. La verdad es que el mundo antes de Adán, si existió, fue solo un preludio. El mundo con Adán fue el acto primero. El mundo después de Cristo es el acto final, y la humanidad redimida no es una copia inferior del original perdido. Es el cumplimiento glorificado
de lo que el original siempre estuvo destinado a ser. No regresamos al Edén, avanzamos hacia algo infinitamente mayor, la Nueva Jerusalén, donde Dios mismo habitará con su pueblo para siempre. Entonces, cuando preguntes dónde está el original perdido de la humanidad, la respuesta es simple y profunda. Está siendo restaurado en ti en este mismo momento, si has puesto tu fe en Cristo. Cada acto de obediencia, cada victoria sobre la tentación, cada momento de adoración genuina está puliendo la imagen, restaurando la semejanza, preparándote para el día cuando serás completamente transformado en lo que siempre estuviste destinado a ser desde antes de la fundación del mundo. Los sumerios buscaron a los dioses, pero los dioses que encontraron eran impostores, ángeles caídos haciéndose pasar por creadores. El Dios verdadero no necesita ser buscado en textos antiguos o rituales ocultos. Él se reveló completamente en Cristo y ahora habita en cada creyente a través del Espíritu Santo. La búsqueda ha terminado, la respuesta está aquí, y el futuro es más glorioso de lo que cualquier texto antiguo jamás imaginó. Esta es la historia completa que los fragmentos sumerios insinuaban, pero nunca pudieron completar. Y ahora que la conoces, tienes una decisión que tomar. ¿Vivirás como una copia degradada, engañado por los mismos impostores que engañaron a las civilizaciones antiguas? ¿O reclamarás tu verdadera identidad como portador de la imagen del Dios viviente, destinado para gloria eterna en la presencia del Creador? Comenta tu decisión ahora.